Mi madre dejó a mi hija de 5 años en una banca del hospital donde nací. Dijo que era un castigo por negarme a firmar como aval para un préstamo de mi hermano. Pero había testigos. Meses después, el juez le dijo 5 palabras que nunca olvidará. Mi teléfono sonó a las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Número desconocido. Casi no contesto porque estaba en una reunión importante, pero algo me hizo deslizar el dedo verde. Hola, habla la enfermera Patricia del Hospital General San José. Tenemos aquí a una niña de aproximadamente 5 años que dice llamarse Emma y creemos que usted es su padre. El mundo se detuvo. Emma estaba con mi madre. Se suponía que estarían en casa viendo películas infantiles y comiendo palomitas como habían planeado esa mañana. Disculpe, debe haber un error. Mi hija está con su abuela. La enfermera hizo una pausa que duró una eternidad. Señor, la niña está aquí sola desde hace 2 horas. Una señora mayor la trajo, la sentó en esta banca y le dijo que esperara. Después se fue. Salí corriendo de esa oficina sin dar explicaciones. El trayecto al hospital fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi mente no podía procesar lo que había escuchado. Mi madre, por más problemas que tuviéramos, jamás abandonaría a Emma. Tenía que ser un malentendido. Pero cuando llegué al hospital y vi a mi hija sentadita en esa banca fría, con sus ojitos rojos de tanto llorar y abrazando su muñeca como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, supe que no había malentendido alguno. Papá. Su vocecita quebrada me partió el alma. Corrí hacia ella y la abracé tan fuerte que pensé que la iba a lastimar. La enfermera Patricia se acercó con expresión seria. Señor, necesitamos hablar. Lo que pasó aquí no fue normal. Para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que contarle sobre mi familia. Mi madre, Carmen, siempre fue una mujer de carácter fuerte. Manipuladora sería la palabra más precisa, pero durante años yo lo justifiqué como amor de madre protectora. Tenía esa habilidad especial para hacer que todos sus hijos sintiéramos que le debíamos algo, que nunca habíamos hecho lo suficiente por ella. Mi hermano menor, Rodrigo, era su consentido. 2 años menor que yo, pero con la mentalidad de un adolescente irresponsable a los 32 años. Mientras yo trabajé desde los 16 para ayudar en casa, él se dedicó a cambiar de carrera universitaria 3 veces, montar negocios que quebraban al año y acumular deudas que mágicamente siempre terminaba pagando mamá. O mejor dicho, terminaba pagando yo porque mamá me convencía de que era mi deber como hermano mayor. El patrón era siempre el mismo. Rodrigo metía la pata, mamá lloraba, yo arreglaba el problema. Si no lo hacía, era el hijo cruel que no amaba a su familia. Si lo hacía, Rodrigo nunca aprendía las consecuencias de sus actos. Esta vez era diferente. Rodrigo había encontrado el amor de su vida, según él, y quería comprar una casa para impresionarla. El problema era que su historial crediticio estaba más manchado que una camisa de mecánico. Necesitaba un aval, y por supuesto, llegó a casa de mamá con su sonrisa encantadora y sus promesas de siempre. Hijo, necesitas ayudar a tu hermano. Es para formar una familia, es algo serio esta vez. Mamá había llegado a mi casa un domingo por la mañana, sin avisar, como siempre hacía cuando quería algo importante. Emma estaba jugando en el jardín, ajena a la tormenta que se avecinaba. No puedo, mamá. Ya presté dinero para su último negocio y aún no me lo devuelve. No voy a arriesgar mi patrimonio otra vez. Su cara cambió completamente. La máscara de madre amorosa desapareció y apareció la mujer fría que yo conocía muy bien. ¿Qué patrimonio, hijo? Todo lo que tienes se lo debes a esta familia. Yo te crié, te di educación, te enseñé valores. Y ahora que tu hermano necesita ayuda, le das la espalda. Durante las siguientes 2 horas, desplegó todo su arsenal emocional. Lloró, me recordó cada sacrificio que había hecho por mí, me comparó con padres que tenían hijos más agradecidos. Emma entró a la casa en algún momento y vio a su abuela llorando. ¿Por qué llora la abuela, papá? Por nada, mi amor. La abuela ya se va. Pero mamá no se fue. Se quedó toda la tarde, alternando entre súplicas y reproches. Cuando finalmente entendió que mi respuesta era definitiva, se levantó del sofá con una calma que me heló la sangre. Está bien, hijo. Veo que tu hermano y yo no importamos nada para ti. Pero acuérdate de mis palabras, vas a lamentar esta decisión. Esa misma semana, Rodrigo me llamó furioso. Por tu culpa mamá está enferma de los nervios. No puede ni comer de la tristeza que le diste. Yo intenté explicarle que no era personal, que simplemente no podía arriesgar mi estabilidad económica otra vez. Pero para Rodrigo, yo siempre había sido el hermano egoísta que tenía dinero y no quería compartir. Las semanas siguientes fueron tensas. Mamá no contestaba mis llamadas,
No venía a ver a Emma como hacía todos los fines de semana. Mi hija preguntaba por su abuela, y yo no sabía qué responder. Hasta que llegó ese martes fatídico. Esa mañana, mamá había aparecido en mi puerta como si nada hubiera pasado. Vine a buscar a mi nieta. Vamos a pasar el día juntas, hace mucho que no tenemos tiempo de abuelas. Emma había saltado de felicidad. Adoraba a su abuela, y yo me sentí aliviado de que las cosas volvieran a la normalidad. Incluso pensé que tal vez había exagerado, que tal vez podíamos resolver nuestras diferencias. ¡Qué ingenuo fui! Ahora, sentado en esa sala de hospital con Emma en mis brazos, la enfermera Patricia me explicaba lo que había presenciado. La señora mayor llegó con la niña como a la 1 de la tarde. Le dijo que se sentara aquí y que esperara, que su papá vendría por ella pronto. La niña preguntó a dónde iba, y la señora le respondió que tenía cosas importantes que hacer y se fue caminando hacia la salida. Al principio pensamos que tal vez había ido al baño o a hacer algún trámite rápido. Pero cuando pasó 1 hora y la niña comenzó a llorar, me acerqué a preguntarle qué pasaba. La enfermera Patricia hizo una pausa y me miró directamente. Reconocí a la señora que la trajo. Es Carmen Rodríguez, ¿verdad? Ella dio a luz aquí hace 34 años. Yo era auxiliar en ese entonces, pero recordé su cara porque fue un parto complicado. Asentí, completamente sorprendido de que la recordara después de tantos años. Cuando me di cuenta de que había abandonado a la niña, fui al archivo y busqué su expediente del parto. Ahí estaba registrado como su hijo, con su información de contacto actualizada de las visitas que hizo cuando nació Emma. Lo que me contó después me heló la sangre. Mi madre no solo había abandonado a Emma, sino que lo había hecho en el mismo hospital donde yo nací. No era coincidencia. Era un mensaje. Señor, en mis 20 años trabajando aquí he visto muchas cosas, pero nunca había visto a una abuela abandonar deliberadamente a su nieta. La forma en que se fue, sin mirar atrás, sin mostrar preocupación cuando la niña lloraba. Eso no fue un accidente. Emma se aferró más fuerte a mí cuando escuchó las palabras de la enfermera. Había entendido más de lo que yo hubiera querido. La enfermera Patricia había pedido que revisaran las cámaras de seguridad. Todo estaba grabado. Mi madre llegando con Emma. Mi madre señalando la banca. Mi madre ignorando las preguntas de mi hija. Mi madre caminando hacia la salida con paso firme, sin mirar atrás ni una sola vez. Nunca pensé que mi propia madre sería capaz de abandonar a una niña de 5 años para darme una lección. Pero ahí estaba la evidencia, y en mis brazos estaba mi hija traumatizada, preguntándome por qué la abu la había dejado sola. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmió en mi cama porque tenía miedo de estar sola, marqué el número de mi madre. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. Espero que hayas reflexionado sobre la importancia de la familia, hijo. Su voz sonaba tranquila, casi satisfecha. Como si acabara de completar una tarea doméstica rutinaria en lugar de traumatizar a una niña de 5 años. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? Emma estuvo llorando 2 horas en ese hospital. 2 horas preguntándose por qué su abuela la había abandonado. No la abandoné, la dejé en un lugar seguro. Sabía que te iban a llamar. Solo quería que entendieras las consecuencias de darle la espalda a tu familia. La frialdad en su voz me dejó sin palabras. Esta no era la mujer que me había criado, que me había consolado cuando era niño. O tal vez sí era ella, y yo nunca me había dado cuenta. Mamá, es una niña. No tenía nada que ver con el tema del préstamo. Tiene todo que ver. Emma es parte de esta familia, al igual que Rodrigo. Si no quieres ayudar a tu hermano, entonces no mereces que yo cuide a tu hija. Colgué el teléfono temblando de rabia. Esa noche no pude dormir. Emma se despertó 3 veces gritando, diciendo que no quería que la abu la dejara otra vez. Al día siguiente, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Rodrigo. Felicidades, hermano. Ahora mamá está destrozada porque la trataste como una criminal. Todo por tu egoísmo. Le expliqué lo que había pasado, pero él ya tenía su versión de los hechos. Según mamá, Emma se había perdido en el hospital mientras ella hacía unos trámites médicos, y yo había reaccionado de forma exagerada acusándola de abandono. Mamá jamás haría algo así. Estás paranoico. Seguramente malinterpretaste la situación. Después llamó mi tía Mercedes, la hermana mayor de mamá y su principal aliada en el drama familiar. Mijo, tu mamá me contó lo que pasó. Pobrecita, está muy mal. Dice que la acusaste de cosas horribles. Una madre nunca abandona a un nieto. No importaba cuánto les explicara sobre las cámaras de seguridad, los testimonios de las enfermeras o la confesión implícita de mi madre.
La versión oficial de la familia era que yo había malinterpretado un accidente y estaba usando eso como excusa para ser cruel con mi madre. La presión familiar era constante. Primos, tíos, incluso vecinos que conocían a mamá desde hace décadas me llamaban para decirme que estaba exagerando, que las abuelas cometen errores pero eso no las convierte en monstruos. Perdónala, mijo. Es tu madre. Ha hecho tanto por ti toda la vida. Pero lo que más me dolía era ver a Emma. Mi niña alegre y extrovertida se había vuelto callada y pegajosa. No quería ir al jardín de niños, no quería quedarse con nadie que no fuera yo. Por las noches me preguntaba si había hecho algo malo para que la Abu no la quisiera más. La llevé con la psicóloga infantil, la doctora Martínez. Después de 3 sesiones, me pidió hablar conmigo a solas. Emma tiene síntomas claros de ansiedad por abandono. Está constantemente alerta, esperando que las personas importantes en su vida la dejen sola. Esto es consistente con un evento traumático de abandono. Le conté toda la historia. La doctora Martínez escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Señor, lo que me describe no fue un accidente o un malentendido. Fue un acto deliberado de manipulación emocional usando a una menor como instrumento. Eso tiene consecuencias psicológicas serias. Me entregó un informe detallado sobre el estado emocional de Emma y me sugirió que consultara con un abogado. Las palabras abuso emocional y peligro para el menor aparecían varias veces en el documento. Esa misma semana, mi madre apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó sorprendida. Señor, hay una señora aquí que dice ser su mamá. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Bajé a recibirla y la encontré en el lobby, vestida de negro como si fuera a un funeral, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. Hijo, necesitamos arreglar esto. La familia se está destruyendo por tu terquedad. Mamá, tú abandonaste a mi hija. No hay nada que arreglar hasta que no reconozcas lo que hiciste. Yo no abandoné a nadie. Emma estaba segura en el hospital. Sabía que te iban a llamar. Solo quería darte un susto para que recapacites sobre tu hermano. Ahí estaba otra vez. La confesión parcial envuelta en justificación. Había usado a Emma como una herramienta de chantaje emocional, pero según ella, eso no era abandono porque tenía un plan. Un susto, mamá. Le diste un susto a una niña de 5 años haciéndola creer que la habías abandonado. No ves nada malo en eso. Exageras todo. Emma ni se acordará de esto en unos meses. Los niños son resilientes. Pero yo sabía que no era cierto. Emma se acordaría. Ya me lo había demostrado con sus pesadillas y su ansiedad constante. Mi madre cambió de táctica. Las lágrimas desaparecieron y apareció la mujer calculadora que yo conocía. Está bien, hijo. Si así quieres las cosas. Pero no esperes que yo esté disponible cuando necesites ayuda con Emma. No esperes que venga a cuidarla cuando estés enfermo o tengas emergencias. Has decidido que soy una mala abuela, entonces no seré abuela para nada. Era el chantaje final. Durante 5 años, ella había sido mi red de apoyo principal con Emma. Cuando tenía que viajar por trabajo, cuando Emma se enfermaba y no podía ir al jardín, cuando simplemente necesitaba unas horas libres. Ahora me estaba quitando todo eso porque no había cedido a su manipulación. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión. Se fue de mi oficina con la misma frialdad con la que había abandonado a Emma en el hospital. Pero yo ya había tomado mi decisión también. Esa tarde llamé al abogado que me había recomendado la doctora Martínez. Le conté toda la historia, le mostré el informe psicológico de Emma y le pregunté si tenía algún recurso legal. El abogado, licenciado Hernández, me escuchó con atención y revisó todos los documentos. Esto es un caso claro de poner en peligro el bienestar de un menor. El hecho de que sea la abuela no la exime de responsabilidad legal. Además, tenemos testimonios, video evidencia y el reporte psicológico. Podemos proceder tanto por la vía civil como penal. Pero me advirtió sobre las implicaciones familiares. Señor, esto va a dividir permanentemente a su familia. Una demanda legal no es algo que se perdona fácilmente. Ya está dividida, licenciado. Mi madre eligió usar a mi hija como arma. Ahora yo elijo protegerla. 2 semanas después, mi madre recibió la notificación de la demanda. El cargo principal era poner en peligro el bienestar de un menor. Los cargos secundarios incluían daño emocional y abandono temporal de menor. Rodrigo me llamó histérico esa misma noche. Estás loco. Vas a meter a mamá a la cárcel por un malentendido. Eres un monstruo. No es un malentendido, Rodrigo. Y si hubiera sido un hermano responsable desde el principio, nada de esto habría pasado. La guerra estaba declarada. La familia se dividió completamente.
Los que creían la versión de mamá versus los pocos que habían visto la evidencia y entendían la gravedad de la situación. Pero por primera vez en años, yo dormía tranquilo. Estaba protegiendo a mi hija, y eso era lo único que importaba. El día del juicio llegó 3 meses después. Durante ese tiempo, mi madre había contratado al mejor abogado que pudo pagar, un hombre mayor con traje caro que se especializaba en casos familiares. Su estrategia era obvia desde el primer momento. Yo era un hijo desagradecido que había malinterpretado un accidente para vengarse de su madre. La sala estaba dividida como en una boda conflictiva. De un lado, mamá con Rodrigo, la tía Mercedes y varios familiares que la apoyaban. Del otro lado, yo con Emma y los pocos parientes que habían visto la evidencia y entendían la gravedad de la situación. Emma no estaba obligada a testificar por su edad, pero la doctora Martínez había preparado un informe actualizado sobre su estado emocional. 3 meses después del incidente, mi hija aún tenía pesadillas y episodios de ansiedad cuando se separaba de mí. El abogado de mamá comenzó pintándola como una abuela devota que había cometido un error de juicio menor. Una mujer de 68 años que había dedicado su vida a criar a sus hijos y cuidar a su nieta. Su señoría, estamos hablando de una confusión que duró 2 horas. Mi clienta llevó a la menor al hospital porque tenía una cita médica y le pidió que esperara mientras resolvía unos trámites. Cuando salió, la menor ya no estaba donde la había dejado. Era una mentira descarada, pero sonaba convincente. El licenciado Hernández me había advertido que esto pasaría. Entonces comenzaron los testimonios. La primera fue la enfermera Patricia. La señora llegó con la niña aproximadamente a la 1 de la tarde. La sentó en la banca del área de espera y le dijo textualmente: «Tu papá vendrá por ti pronto, quédate aquí sentadita». La niña preguntó a dónde iba, y la señora respondió que tenía cosas importantes que hacer. El abogado de mamá intentó desacreditar su testimonio. «Enfermera, usted estaba atendiendo a otros pacientes. Es posible que no haya escuchado correctamente la conversación». «Señor, yo estaba a menos de 3 metros de distancia. Escuché claramente lo que dijo. Además, la niña permaneció en esa banca durante 2 horas. Si su abuela hubiera estado haciendo trámites en el hospital, habríamos tenido registro de su presencia. El golpe mortal vino cuando proyectaron el video de las cámaras de seguridad. Ahí estaba todo, mamá llegando con Emma, señalando la banca, hablando brevemente con ella, y luego caminando directamente hacia la salida. No hacia los consultorios, no hacia admisiones. Directamente hacia la calle. El video mostraba también a Emma esperando pacientemente los primeros 30 minutos, luego comenzando a verse nerviosa, y finalmente llorando cuando se dio cuenta de que su abuela no regresaba. Cuando le tocó el turno a mamá de testificar, llegó vestida como una abuela frágil, con un bastón que yo no le había visto usar jamás y hablando con voz temblorosa. «Su señoría, yo amo a mi nieta más que a mi propia vida. Jamás le haría daño. Sí, cometí un error al dejarla sola, pero tenía una emergencia médica y pensé que estaría segura por unos minutos». El licenciado Hernández la presionó durante el contrainterrogatorio. «Señora Carmen, en el video se ve claramente que usted camina hacia la salida, no hacia ningún consultorio médico. ¿Puede explicar esa discrepancia?». Mi madre vaciló por primera vez. Yo me confundí. Estaba nerviosa por mi cita médica. «Señora, revisamos todos los registros del hospital de ese día. Usted no tenía ninguna cita médica programada. Además, tenemos su confesión telefónica grabada donde le dice a su hijo que esto fue un castigo por no ayudar a su otro hijo con un préstamo». El abogado de mamá se puso de pie objetando, pero el daño estaba hecho. Había mentido bajo juramento. El testimonio más devastador fue el de la doctora Martínez. Emma presenta síntomas consistentes con trauma por abandono, pesadillas recurrentes, ansiedad de separación severa, y regresión en comportamientos que ya había superado. Esto no es resultado de una confusión de 2 horas, sino de la percepción de abandono deliberado por parte de una figura de apego importante. Cuando el abogado de mamá intentó minimizar el daño psicológico, la doctora fue contundente. «Señor, para una niña de 5 años, 2 horas sintiéndose abandonada por su abuela en un lugar desconocido equivalen a una eternidad. El impacto psicológico es real y medible». Durante el receso, vi a mamá hablando animadamente con Rodrigo y su abogado. Parecía confiada, como si todo fuera según su plan. Incluso me sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron, como diciendo que esto era solo otro juego que ella iba a ganar. Pero cuando regresamos a la sala y el juez comenzó a hablar, su expresión cambió completamente. El juez era un hombre mayor, con cara seria y décadas de experiencia en casos familiares. Había revisado toda la evidencia con atención meticulosa. «He revisado cuidadosamente todos los testimonios,
la evidencia física y los informes psicológicos presentados en este caso. Los hechos están claros e indiscutibles. Mamá se enderezó en su silla, preparándose para la victoria que esperaba. La señora Carmen Rodríguez abandonó deliberadamente a una menor de 5 años en un hospital, no como resultado de una confusión o emergencia médica, sino como un acto calculado de manipulación emocional dirigido hacia el padre de la menor. La sala se quedó en silencio absoluto. Pude ver cómo la confianza desaparecía del rostro de mi madre. Este comportamiento constituye poner en peligro el bienestar de un menor y causar daño emocional intencionado. El uso de una niña como instrumento de chantaje emocional es particularmente reprensible. El juez hizo una pausa y miró directamente a mi madre. Señora Rodríguez, durante este proceso usted ha mostrado una falta total de remordimiento por sus acciones. Ha mentido bajo juramento sobre sus motivaciones y ha minimizado consistentemente el trauma que causó a su nieta. Mamá intentó hablar, pero el juez levantó la mano para silenciarla. Por lo tanto, este tribunal determina que usted es culpable de poner en peligro el bienestar de un menor y causar daño emocional intencionado. Luego vino la parte que cambiaría todo para siempre. Señora Rodríguez, después de evaluar toda la evidencia y su comportamiento durante este proceso, este tribunal ha llegado a una conclusión inevitable. El juez la miró fijamente y pronunció las 5 palabras que ella nunca olvidaría. Usted no merece ser abuela. La sala explotó. Rodrigo gritó que era una injusticia, la tía Mercedes comenzó a llorar, y mamá se quedó paralizada como si hubiera recibido una bofetada. Pero el juez no había terminado. Por lo tanto, ordeno una restricción permanente que prohíbe cualquier contacto entre la señora Carmen Rodríguez y la menor Emma. Además, ordeno el pago de daños por la suma de 50,000 pesos para cubrir el tratamiento psicológico de la menor. Mamá finalmente reaccionó, poniéndose de pie temblorosa. Su señoría, por favor. Es mi nieta. Yo la amo. Señora, el amor no se demuestra usando a los niños como herramientas de manipulación. Su derecho a ver a su nieta terminó el momento que eligió traumatizarla para castigar a su hijo. Mientras salíamos del juzgado, Rodrigo me alcanzó en el estacionamiento. Espero que estés feliz. Acabas de destruir a mamá. No, Rodrigo. Mamá se destruyó sola cuando decidió usar a Emma como un peón en sus juegos de manipulación. Si hubiera sido responsable desde el principio, nada de esto habría pasado. Esa noche, Emma durmió en su propia cama por primera vez en meses. No tuvo pesadillas. Cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo algo que me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Papá, ya no tengo miedo de que me dejes. El señor juez dijo que tú siempre me vas a cuidar. 6 meses después, Emma está completamente recuperada según la doctora Martínez. Mamá intentó contactarme varias veces, pero la orden de restricción es clara. Rodrigo tuvo que conseguir su préstamo por otros medios y finalmente está aprendiendo a ser responsable de sus propias decisiones. A veces la familia no es la sangre que compartes, sino las personas que eliges proteger. Y yo elegí proteger a mi hija de una abuela que creía que el amor se compra con chantajes y se demuestra con manipulación. La justicia a veces llega tarde, pero cuando llega, las 5 palabras correctas pueden cambiar todo para siempre. Durante mucho tiempo me pregunté si hice lo correcto. Si fui demasiado duro. Si debí haber perdonado y seguido adelante como todos me decían que hiciera. Pero cada vez que veo a Emma jugando feliz en el parque, sin miedo a que la abandonen, sin pesadillas que la despierten llorando, sé que tomé la decisión correcta. Aprendí que el amor verdadero no chantajea. No usa a los niños como herramientas. No dice si me amas, debes hacer esto. El amor real protege, no manipula. También aprendí que decir es familia no es una excusa válida para permitir abuso emocional. Ser madre, padre, hermano o abuela no te da una licencia para lastimar. Los títulos familiares se ganan con acciones, no se heredan con la sangre. A todos los padres que me escuchan, nuestro trabajo es proteger a nuestros hijos, no sacrificarlos para mantener la paz familiar. Cuando alguien lastima a tu hijo, no importa si es tu propia madre, tu deber es defender a tu hijo, no defender al agresor. Y si alguien en su familia usa a sus hijos como peones en sus juegos de poder, recuerden las 5 palabras que cambiaron mi vida. Algunas personas simplemente no merecen ciertos privilegios. Emma ahora tiene 7 años. A veces pregunta por su abuela, y yo le explico que hay adultos que toman malas decisiones y tienen que vivir con las consecuencias. Ella lo entiende mejor de lo que muchos adultos en mi familia. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, vale cada batalla que tuviste que pelear para proteger lo que realmente importa. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Historia. Cada semana traemos las historias más impactantes, con giros inesperados,
Justicia poética y finales que te dejarán reflexionando. Dale like si esta historia te hizo sentir algo, activa las notificaciones para no perderte ninguna historia y comenta qué opinas. ¿Hice lo correcto al demandar a mi madre?